Hola Joyce, qué emoción verte por aquí. Bueno, esperemos un poquito. Yo sé, hace rato, pues imagínense hace cuántos años. Buenas tardes, buenas tardes. Hola Milito, John Alex, ¿cómo estás? Eric, hola mi flaca bella, ¿cómo estás? Bueno, sabiendo que tenemos tan poquito tiempo, una vez más, bienvenidos. Me alegra muchísimo poder tener nuevamente un espacio con ustedes. A los que no se habían conectado antes, pues bueno, este es un espacio para que podamos compartir de muchos temas, para que ustedes también preparen sus preguntas. El día de hoy vamos a hablar sobre comunicación y construcción de relaciones. La idea es que hoy vamos a tener un invitado y este invitado pues nos va a ayudar también a ir desarrollando nuestro tema. Ya estamos ahora conectados 10. Bueno, les voy a decir para quienes son nuevos ahora en este live, el día de hoy lo que vamos a hacer, o cómo es nuestra dinámica, nosotros vamos desarrollando cada una de las preguntas según la publicación que yo realicé. El día de hoy, les repito, es sobre comunicación y construcción de relaciones. Vamos desarrollando cada una de las preguntas y ustedes, a medida que nosotros vamos desarrollando los temas, ustedes nos van haciendo todas las preguntas que quieran o les surja. El día de hoy tengo como invitado a mi esposo, a Juan Manuel Paz. Lo invité a él porque él es pedagogo, él es actor, él es director y pues tiene una maestría en dirección de artes escénicas. Y me encanta también el campo que él maneja, que es obviamente él trabaja en un colegio, ha trabajado con muchos grupos, trabaja también con un grupo y una compañía de teatro y creo que él nos puede aportar muchísimo a todo esto de la comunicación. Vamos a ir haciendo entonces el llamado para nuestro invitado. Listo. Yo voy a ir haciéndole algunas preguntas, vamos desarrollando esas preguntas y también vamos poniéndole el tema que es de psicología, vamos mirando cómo nosotros podemos irlo integrando. Hola mi amor, hola Juanji. Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, nuestro primer invitado a estos live de Growing, la idea es que el día de hoy pues nos ayudes a desarrollar también este tema que planteamos, que como lo habíamos hablado tú y yo, que es de la comunicación y la construcción de relaciones. Si quieres, también haz una breve introducción. Yo ya hice una breve introducción de quién eres, pero pues si quieres, preséntate también para quienes nos están acompañando el día de hoy. No, pues primero que quisimos hacer este live juntos porque estamos haciendo un proyecto, como todo lo que hemos venido construyendo. Eh, Pensamos que era muy bueno hablar de comunicación, justo por lo que hemos construido juntos desde tu profesión, desde tu ser humano y desde mi profesión y desde mi ser humano. Entonces, creo que esa es la mejor presentación. Lo demás son títulos y estudios que lo único que dan frutos cuando los pones en práctica y creo que eso ya lo hemos hablado también y va a ser muy bonito poder hablar de esto juntos. Y qué chévere que nos arriesgamos a hacer esto los dos y decidimos estar uno en un lugar de la casa y el otro en el otro para poder hacer este live aquí los dos. Para que funcione. Bueno, pues empecemos, que el tiempo es corto, ¿sí?
La primera pregunta que nosotros tenemos para este live es, ¿por qué hay miedo a comunicarse? ¿Por qué crees tú, Juancho, desde tu profesión, desde tu ser, desde las experiencias que tú has tenido, por qué crees que hay miedo al comunicarse? Eh, bueno, como ser humano creo, y después dándome cuenta con mis estudiantes, tanto de primaria, secundaria, de universidad, actores, es que hay miedo. El miedo es algo que nos invade, que nos impide a veces decir las cosas que pensamos, que sentimos, y ese miedo va acompañado de pensar que vamos a hacer o vamos a decir algo ridículo o algo tonto. Siempre creemos que el que, el que va a escuchar algo nuestro nos va a juzgar. Entonces siempre nos vamos a sentir señalados, nos vamos a sentir juzgados y el miedo es una cosa poderosísima que tenemos los seres humanos que romper los estereotipos que tenemos de la gente talentosa, de la gente inteligente, de la gente intelectual, de la gente que sí sabe de cosas, a veces nos afectan y decimos, no, es que aquí en el auditorio o aquí en el salón o aquí en la familia hay alguien demasiado inteligente y si yo digo esto voy a quedar como un tonto o voy a ser ridículo. Entonces creo que el miedo es terrible, el miedo nos impide lograr muchas cosas. Desde la psicología, no sé, ahorita que nos cuentes tú de lo que hemos hablado, por qué se genera todo esto, pero el principal factor de todo esto es el ser juzgado, ser señalado, sentir que el otro sabe más y te va a hacer un cuestionamiento de lo que dijiste. Y a veces nos damos cuenta después que esas personas se quedan detrás de bambalinas. ¿Qué quiero decir? Que uno se arriesga a hablar, que uno se arriesga a contar, que uno se arriesga a decir cosas y el que está ya sentado está cuchicheando con el otro porque está protegido y empieza a decir, ¿cómo se atreve a decir esto? ¿Cómo se atreve a hablar? ¿Quién le dijo que opinara? Tan ridículo, tan bobo, pero se quedan ahí, tras bambalinas, se encierran y no son capaces, o a veces nosotros mismos hacemos eso con gente que va a dar conferencias o que nos van a capacitar, decimos, ¿y quién se cree para venir a enseñarme a mí? Y no sabemos nada del otro. Y lo primero que deberíamos hacer es pensar que es un ser humano igual que nosotros y respetarlo. Porque mira que acabas de mencionar algo supremamente importante y son los juicios, ¿no? Pero creo que eso que dices de los juicios es más el juicio primero que se hace a uno mismo. Los juicios que uno se hace como persona también se juntan ya que lo preguntabas de pronto desde la parte psicológica, pues se junta mucho también con nuestras inseguridades, creería yo. O sea, si lo ponemos más desde esa parte y hablando así desde tu experiencia, y lo pongo, digamos, ahora desde mi experiencia en el consultorio, casi siempre lo que hay es los juicios más grandes son los que tengo yo por dentro hacia mí mismo. ¿Mm? Hacia cómo es que me estoy expresando yo, será que yo sí soy inteligente, y que esos mismos juicios son cuestionamientos que latigan, ¿sí? Que lo único que generan es mucha inseguridad y en la construcción de nosotros mismos. Creo que esto se une mucho a lo que habíamos hablado en el live pasado de la importancia de empezar también a conocernos y ese autoconocimiento, de saber quién soy yo y en qué momento empiezan a salir todas esas inseguridades y todos esos miedos de los que estás también hablando, ¿no? Sí, y creo que también igual somos unas personas que están dentro de una sociedad y la primera sociedad es la familia y si creciste en una familia donde te diga tu papá o tu mamá cállese, es que usted dice cosas incoherentes, es que es muy tonto, es que y los papás después lo envían al colegio y allá es donde se va a resolver las cosas, pero como en todas las profesiones hay gente muy talentosa y muy buena y hay otra gente que no es ni tan talentosa ni tan buena y muchos profesores o en tiempos pasados pues la letra con sangre entra, ¿no? Entonces imagínate, tener ese miedo en la casa, tener miedo a expresar lo que sientes y lo que piensas y llegar al colegio y tener profesores que te digan cállese y siéntese, que era como un común denominador en muchos de mis profesores, también tuve muy buenos profesores, pero había un común denominador que era ese, ¿no? El cállese y siéntese y escúcheme. Pero si el niño quería o el estudiante quería preguntar algo, o uno como niño, como estudiante, como ser humano quiere preguntar algo y tienes un profesor al frente de esa clase magistral que era yo soy el que conozco y sé todo y me proclamo autoconocedor de todas las ideas y de todo lo que yo puedo decir, entonces le digo a mis estudiantes, cállense que el que sé soy yo, usted no sabe.
¿usted quién es? Entonces imagínate esa construcción. En la casa le pueden decir, estoy hablando de una particularidad, ¿no? No que sea una generalidad. Y si te dicen cállese, usted no sabe nada, y llegas allá, y en el colegio también tienes un profesor que te diga cállese, siéntese y escuche, pues va a ser muy difícil superar eso, porque ya vienes construyendo ese miedo, te lo están alimentando. Es que creo que ahí se une también, si tú eres muy temeroso de pronto a comunicar o a expresarte, si te encuentras también con una pedagogía en donde es, no sé, muy autoritaria como lo mencionas tú y de poder, pues obviamente lo único que va a hacer es incrementarme el miedo. ¿Mm? Total. Igual hablaste de algo que es de la familia y la familia también es como un detonante también como de estos miedos y también de la primera como comunicación que uno tiene. Hay algo en psicología que me encanta, que hay un concepto que se llama el reverie. ¿Mm? No habla específicamente de la comunicación, pero sí habla, pero pues yo lo veo también desde la relación que se genera entre madre e hijo. Y el reverie es cuando yo tengo un bebé pequeñito y él me llora, pues es un modo de comunicarse. Lo voy a hablar desde como lo percibo yo, ¿sí? Es un modo de comunicarse y si él me está llorando, ¿yo cómo voy a responder frente a eso? ¿Con angustia, con miedo o voy a responder de pronto alerta? Es lo mismo que yo también estoy generando en ese bebé. Esa respuesta de él va a ser también o angustiante o tranquila. Bueno, es la forma también en cómo yo me estoy comunicando. Creo que la comunicación va desde el pilar, sí, de la familia y se va construyendo nosotros mismos y empieza también a los diferentes contextos. Y tú tocas un contexto que es el pedagógico. Yo quisiera también saber, pues, qué experiencias has tenido tú en toda esta parte pedagógica y en toda esa experiencia y esa relación que has tenido con niños, con adolescentes, con adultos jóvenes, para que, o sea, para que nos cuentes un poquito. Bien, yo tengo que decir que la educación o el ambiente educativo, y esto lo hablo mucho por un libro que leí de pedagogía popular, y decía que la educación no está hecha para los introvertidos. Y se habla ya desde también lo que te decía, ¿no? El fracaso, el miedo y ser introvertido. Entonces no está hecha la educación ni la sociedad para alguien introvertido, tal vez. Ser introvertido es como malo, ser introvertido es un poco fuera de base. Si tienes un chico introvertido dentro de 5 extrovertidos, pues los extrovertidos se van entre ellos y molestan y hablan, pero la educación no está hecha para los niños introvertidos y eso es muy difícil y tenemos que empezar a cambiar. Si aquí hay docentes, si aquí hay personas o los mismos papás, creo yo, si tienes un hijo introvertido, no quieras que sea extrovertido. Él tiene otra manera de comunicarse y nos toca es como adultos aprender a escuchar cómo se comunica ese niño, ese joven, ese adulto introvertido. No todos somos extrovertidos y es fabuloso porque imagínate todos siendo totalmente extrovertidos, sería terrible. Entonces la educación tiene que empezar a cambiar desde ese concepto de que es un mundo donde los extrovertidos, donde el que levanta la mano y sobresale por eso mismo es el que conoce y por eso hay que escucharlos de otras maneras. Eso es lo que hay que hacer, aprender a escucharlos. Y lo hemos hablado los dos como pareja y como esposos, y escuchar es súper difícil, ¿no? Tanto escuchar, te lo voy a hablar ahorita como a los niños, pero escucharnos nosotros como adultos también es lo más importante. Por eso el teatro funciona tan bien, pero pues es una estructura, ¿no? El teatro tiene personaje A, personaje B, el personaje A tiene un texto, tiene unas pausas, inclusive el propio dramaturgo te coloca unas acotaciones, unas acciones físicas, y termina ese texto, te da un pie, y en ese pie empieza el otro actor y se vuelve una comunicación activa. ¿Y por qué se vuelve una comunicación activa? Y también se vuelve interesante porque tienen esas pausas y esa escucha, porque estoy escuchando a mi compañero que está actuando y estoy aquí y ahora, que es otra cosa también que tenemos que pensar como docentes, pero lo hablo desde el teatro, ¿no? Desde el teatro es aquí y ahora, estoy aquí y ahora, y estamos comunicándonos. Entonces la obra de teatro no va a funcionar en la vida real porque a veces estamos acostumbrados a que el que sube la voz, el tono de voz es el que va a tener la palabra. Sí. Entonces, si yo subo la voz y en teatro existe, pero ya está predeterminado que el actor tiene que hacer que no, lo difícil, y hacer creer que está en el aquí y en el ahora, pero ya tiene unos acontecimientos, pero ya tiene una estructura, y por eso es tan rico y funciona tanto.
Pero en la vida real, eso es lo más difícil, aprender a hacer como si fuera una obra de teatro. No sería muy aburrido también si fuera solamente así, porque tendría solo una estructura, pero tendríamos que aprender a escuchar. Y eso es lo primero. Si aquí hay docentes, es aprender a escuchar a los niños, aprender a escuchar a tu pareja, aprender a escuchar con quien estás hablando y poder tener un diálogo. Sí, es que creo que esa herramienta que más has nombrado ahorita, que es la escucha, y creo que es la escucha activa, ¿sí? Porque muchas veces decimos, sí, yo te estoy escuchando, pero detrás de ese escuchar hay muchas cosas, ¿sí? Y tú lo pones en el teatro, y en el teatro creo que eso sí se evidencia muchísimo, bueno, en la vida diaria, pero poniéndolo desde el teatro, pues si no hay escucha y una escucha activa, creo que no habría, no sé, no se construiría algo, o cómo lo ves tú, cómo manejas tú la parte de la escucha y esa escucha activa. Exactamente, ¿no? En una buena obra de teatro, alguien que va a cine o a teatro y ve que hay un par de actores que están vivos y que están escuchándose a pesar de tener un texto, es cuando se vuelve interesante. Y lo mismo ocurre en la vida. Cuando escuchas es cuando de verdad empieza a tener una comunicación. Comunicarse como la música es necesario tener silencios. Y esos silencios no son tiempo perdido. Los silencios como la música, que es muy rica, ¿no? Yo no soy un experto en música clásica, pero me gusta escuchar música clásica y aprendí a escuchar música clásica. Y que era que era lo interesante de aprender a escuchar música clásica, que habían unos momentos y de pronto estalla toda la filarmónica y estallan los violines y estalla esto y después hay una pausa y un cambio de ritmo y unos silencios. Y en los silencios sigue ocurriendo algo, en la obra de teatro sigue ocurriendo algo, y en la vida normal, cuando tienes capacidad de tener silencio y de escuchar de verdad al otro, no de, hay silencios que ahorita tú también lo explicarás desde la psicología y no sé por qué, pero hay silencios de que uno dice, ajá, y te quedo viendo y estoy pensando en 80,000 cosas y no te presté atención de nada. Pues eso con los niños no funciona porque tenemos que aprender a escuchar a los niños y lo hemos hablado mucho los dos también y en eso tengo una anécdota muy bonita, ¿no? Bueno, tengo muchas anécdotas, pero cuando trabajé en un proyecto me enviaron a trabajar a Cogua, y Cogua es un municipio acá en Cundinamarca donde es muy campestre todavía, y me encantó porque la escucha de estos niños era diferente. Ya empiezas a diferenciar, y eso es lo más importante, saber en qué lugar estás y cómo los escuchas, ¿no? Es diferente el contexto de un niño de ciudad, es muy diferente el contexto de un chico, y te lo digo así que hay diferencias en todo también, de un colegio público, hay diferencia en un niño del colegio privado, hay diferencia en un chico que viene vulnerado por la guerra y llega a Ciudad Bolívar y también ha dado clase, y estos chicos en particular del campo eran muy concentrados, pero tenía un niño en particular que no vivía en el pueblo, sino en una vereda. La estructura de este programa era perfecta porque se iba a hablar acerca de cómo enseñarles a los niños para que fueran ellos mismos quienes fueran los primeros en protegerse contra el abuso infantil. Ese era el proyecto. Se hizo una cartilla hermosísima, se plantearon 1000 objetivos, se cuadró pedagógicamente todo, artísticamente se hizo todo, se hizo unos diseños maravillosos, y para ese tema en particular se creó un ogro. Entonces se iba a hacer que se habló en reunión, entonces les va a entregar a los niños unas hojas, unos lápices, unos colores, y ustedes van a dibujar un ogro. Y el ogro después se les iba a decir que era esa persona que podía abusar de ellos, ¿no? O que podía tener un intento de abuso infantil. Pues llegamos todos muy bien preparados y yo llegué a mi clase y les dije, bueno chicos, entregué las hojas, saludé, les dije, bueno, vamos a dibujar un ogro. Y levanta la mano el niño y dice, yo no sé qué es un ogro. Si hubiese sido un docente cerrado, dice, pues un ogro es un ogro feo, un monstruo, y dibújelo y hágalo. Pero ahí es donde empieza uno a pensar que tienes que escuchar a los niños, y al escuchar para poder tener comunicación con ellos. Pues este niño maravilloso dice, no sé qué es un ogro, no sé. Y entonces yo le digo, bueno, pues hay diferentes tipos de ogros, hay blancos, hay verdes, es monstruoso, es un poco feo, puede ser peludo, Y entonces otro niño por allá dijo, sí, ¿cómo no vas a saber qué es un ogro? Un ogro como el de Shrek, dijo él. Entonces todos los niños, eso sí, como el Shrek. Entonces el niño dijo, no he visto Shrek.
Y entonces los niños siguieron, ay, ¿cómo que no has visto Shrek? El logro que anda con un burro. Y entonces el niño dijo, pues yo vivo en una vereda con mi papá y mi papá tiene un burro. Profe, si quiere yo le dibujo un burro. Y si no se lo hubiera escuchado al niño, pues la clase quedaba en que el objetivo pedagógico era ir y decirle que era un ogro que dibuje el ogro y se construía ese objetivo por el que se hizo ese viaje, pero había algo más, y ese algo más era escuchar a un niño que tenía un pensamiento diferente. Ahí empieza a haber comunicación para mí, como pedagogo, cuando yo escucho de verdad al estudiante. Bueno, ahí dentro de lo que tú mencionas, hay algo muy importante que sí hay que tener presente y es desde dónde es que yo también comunico, desde la experiencia. Tú acabas de mencionar con ese ejemplo, es la experiencia que tenía ese niño, lo que él había vivido. Y la comunicación parte también eso, como desde mi puntico, ¿sí? Hay una teoría, pues bueno, que se une mucho también con la psicología, pero creo que también va hacia el coaching, que es, nosotros somos un puntico en el universo y cada uno mira a través de su punto. ¿Sí? Desde cada experiencia que yo he tenido, desde cada cosa que yo he vivido, desde cómo he construido los conceptos, desde lo que yo he visto, desde lo que yo realmente creo, siento, ¿sí? Y si yo hablo desde mi experiencia, pues obviamente la comunicación también tendría muchas partes en donde se podría hasta romper, si yo no tengo esa escucha activa de la que estás hablando. Tu ejemplo nos ayuda a explicar mucho más qué es esa escucha activa en donde yo dejo que el otro construya también, ¿sí? O que construya qué es lo que me quiere él expresar, pero yo también desde qué punto lo estoy viendo y él también desde qué punto lo está viendo. Y detrás de eso de la comunicación está otra cosa más importante aún, que es la intención que yo tengo para comunicar. ¿Qué intención tenía de pronto el docente o tú que estabas ahí como tallerista, ¿sí? ¿Qué intención tenías tú de que dibujara eso? La intención está clara, pero la intención de ellos tal vez no la conocemos. Y muchas veces pasa así cuando nosotros estamos en una comunicación continua pues con quienes nos rodean. Siempre detrás de nuestra comunicación hay una intención. Y creo que es lo que más yo les digo también a mis pacientes, es como, bueno, ¿y eso que le dijiste, qué intención había? ¿Desde qué parte de ti está? ¿Desde qué experiencia tuya estás hablando tú? ¿Mm? Que no sé también cómo lo podrías tú ver, pues ya nos diste un ejemplo, pero también cómo lo podrías ir expresando o también tenemos nuestra segunda pregunta. Si quieres vamos leyendo también lo que han comentado las personas. ¿Qué opinas, Juancho? ¿Sí? Y vamos Sí, desarrollando sí. la segunda pregunta. ¿Sí? Porque De aquí una. nos habían dicho, digamos, a ver. Esta vez no te tengo aquí para que me ayudes a anotar cada una de las preguntas. Bueno, mira, digamos, aquí me habían dicho, Gina dice, sí, la familia es uno de los principales jueces que tenemos en la vida, nos alientan o nos limitan desde que somos niños. Así es como se empieza a construir ese miedo del que nosotros estábamos hablando y también como esas herramientas que nosotros vamos a tener para podernos comunicar, desde qué me voy a comunicar yo, desde el miedo o desde la intención de crear algo. Yo siempre he pensado que la comunicación es algo generativo, o sea, tiene que crear algo, ¿sí? Si se vuelve como un limitante o como un obstáculo, pues no hay comunicación, ¿sí? No sé qué opinas tú. Que estoy de acuerdo y que a veces también ya hemos transformado esto con unos tips de cómo hablar. Y hay una cosa que sí es tener técnica, que sí es hablar bien, vocalizar bien y llevarlo eso en tu educación como cualquier otra, como la suma en las matemáticas, y que lo aprendas, y que en la escuela debería existir esto de manejo, modulación, manejo de la voz, entonación. Por eso las artes son importantes en la pedagogía Waldorf, que tanto hablo yo cuando doy talleres, diplomados, porque las artes no son para que los niños sean artistas, las artes son una base fundamental para construir a seres humanos que sean capaces de transmitir sus emociones, sentimientos y demás cosas ante los demás, con la profesión que tengas. Entonces, creo que hemos también transgredido esto de la comunicación, se ha convertido a veces como todo en un negocio y se habla de qué manera coloco la mano, de que si hago así entonces estoy cerrado, y puede que existan algunas cosas que sí, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Por eso yo a los chicos en primaria y secundaria les doy teatro, pero la base es la dicción artística en la edad escolar y el arte de hablar en público. Y el arte de hablar en público no es
una cosa de que entonces coloco la mano aquí, entonces aquí, y en esta posición estoy transmitiendo más seguridad, y si empuño esto, sí, eso existe, y eso no es mentira, y eso lo hacen los políticos, pero cuando uno está en un ambiente común y normal, uno tiene que empezar a tener todo eso interiorizado para poder transmitirlo. Y creo que cuando ya se empieza a volver una cosa mecánica, pues la comunicación ya no existe porque estás pensando en cómo coloco la mano, en dónde coloco la mirada, en dónde estoy viendo, y se vuelve algo artificial. Y si se vuelve algo artificial, ya no hay comunicación. Estoy pensando en otras cosas y no estoy pensando en la persona que está aquí al frente. Te interrumpo un segundito. Eso quiere decir que más bien cuando nosotros también queremos que esa oratoria sea mucho mejor y aprender cosas de la comunicación, pues entonces muchas veces lo que nos enseñan es más desde esa comunicación no verbal, ¿sí? ¿O qué opinas? ¿O cómo sería? Las dos, la comunicación verbal y la comunicación no verbal son importantísimas, y aprender a leer la comunicación no verbal es algo que no todos lo logran, pero que deberíamos todos tratar de entenderlo, porque hay niños, jóvenes que están incómodos con algo y no lo sabemos y lo podemos llegar a juzgar sin saber qué es esa incomodidad. Puede llegar un niño a una clase sin haber desayunado, sin haber comido absolutamente nada y está incómodo, y no por eso es que no quiera prestar atención, simplemente porque no tiene una energía vital, porque no desayunó, porque no comió, porque no estuvo bien, porque trasnochó, y no nos pensamos en ese momento, no pensamos qué le puede estar pasando a la otra persona para estar así, o por qué está incómoda, o por qué le puede estar ocurriendo algo. Y a veces la comunicación no verbal nos cuenta muchas cosas y a veces se rompe porque uno dice, me está viendo feo, no me respondió, uy, esa mirada que hizo, me ignoró, y uno no puede pensar un poco más allá. Sé que todos deberíamos tener la capacidad de preguntarnos qué puede ocurrir en el otro para tener una comunicación más asertiva, pero generalmente no lo hacemos, generalmente lanzamos un juicio de valor y ahí se acabó la comunicación. Ok, bueno, vamos a recibir, es momento de que hagan todas sus preguntas para nosotros irles respondiendo, para poder estar más pendiente de cada uno de los que nos están acompañando el día de hoy. La idea es que ustedes empiecen a hacer todas sus preguntas, que se sientan en la libertad de empezar con todos sus cuestionamientos que tienen al respecto. ¿Sí? Bueno, mira que acá hay comentarios que dice que aún hay profes que les falta vocación, ¿sí? Mira que también dice, en la niñez ser niño calmado era un niño aceptado, pero se limitaba y hasta se perdía la esencia de explorar el mundo. Los adultos olvidamos que los niños son niños y no debemos tratarlos como adultos. La comunicación asertiva es la base de todo entendimiento social. Bueno, la asertividad en la comunicación sí es algo muy importante, pero lograr ser asertivos, pues es también de ir construyendo esa asertividad, ¿no? Saber también esa escucha, que esa escucha esté activamente, yo saber qué es lo que quiero transmitir en ese momento, que creo que es algo bien difícil, ¿no? Es algo que se tiene que ir de a poco, como, o sea, como un proceso para poder yo crear una comunicación que sea completa, en donde esté la escucha activa, en donde esté la intención clara, en donde esté estoy explorando de una vez desde dónde estoy yo parado para poder comunicar esto, qué es lo que quiero yo transmitir. Bueno, mira, acá están las preguntas. Dice, en la comunicación es importante, ay Dios, es importante escuchar cómo hago para crear este proceso. Juanchito, No entendí. En la comunicación es importante escuchar. ¿Cómo hago para...? crear este proceso. Mm, Mm, Toca meterse clases de teatro. Bueno, no, mentira. no. Es, es empezar a pensar que el otro tiene algo importante que contarme. Es no pensar que el otro es un cualquier ser humano, y por más que tu imaginación vuele y que tengas mil cosas en la cabeza, decir, le voy a dedicar este tiempo a esa persona. Ahora es más difícil todavía. Ahora cogemos el celular y estoy hablando y estoy diciendo que te estoy escuchando y estoy hablando con otra persona. Y es muy paradójico. A veces estoy hablando acá con mi papá y te digo, ay, pero es que mi amor, estoy hablando con mi papá que hace rato no lo veo. Y voy donde mi papá y entonces empiezo a chatear con alguien más y se vuelve algo que no importa.
Ujú, Bueno, porque lo dije en broma, pero es verdad, el teatro a mí me enseñó a escuchar. El teatro me enseñó que si yo no estaba pendiente, no solamente aprenderme un texto para repetirlo como si fuera una máquina, sino aprender a escuchar de verdad, porque de pronto el actor cambia el parlamento, pero está diciendo lo mismo con otras palabras, o de pronto se saltó y después volvió a la anterior escena, porque suele ocurrir. Yo tengo que tener la escucha 100% en mi compañero, en mi partner, y lo mismo él en mí. Entonces el teatro me enseñó a escuchar a mí, el teatro me enseñó que si yo no estoy de verdad escuchando a esa persona, no lo voy a hacer. Y cuando yo estaba en el colegio, no aprendí casi nada de esto o nada. ujú. Cuando llegué a la universidad y empecé a leer obras de teatro, no novelas, donde hay personajes que a mucha gente no le gusta leer, pero yo creo que ahí empiezas a escuchar. ¿Por qué? Porque estás escuchando varios personajes y te los estás imaginando. Entonces, si me preguntas un tipo, una manera, si se puede llamar, a mí, no sé si sirva, pero a mí me enseñó a escuchar, leer teatro, porque estoy leyendo diferentes personajes y este personaje está hablando y yo lo estoy escuchando y me lo estoy imaginando y de repente le responde el otro y ahí empecé a entender que el ser humano tiene algo que contarme. Ujú. Entonces, si en la actuación funcionó, si en el teatro funciona tener esa escucha activa, si estoy escuchando a mi compañero de verdad, en la vida real va a ocurrir lo mismo, porque tengo a alguien que tiene algo que contarme y si decidió hablarme a mí es porque es importante para él. Y yo soy Ujú. importante también, entonces, ¿por qué lo voy a ignorar? Creo que ese sería un pequeño consejo. Leer teatro para mí es una base fundamental porque escuchas muchísimos personajes y tienes la capacidad de irlos escuchando, ir hablando con el otro, colocarle voz a otro personaje y te lo vas imaginando y vas construyendo esas comunicaciones. Sí, sí, me encanta también como ese aporte que nos das, también como una herramienta que podría funcionar. Hay algo que, digamos acá, Gina dice, más que una pregunta, me gustaría que nos dieran tips para aprender a expresarnos cuando la situación nos indispone. Lo que pasa es que siento que cuando ya se convierte en una relación, en algo mucho más personal, pues está en juego muchas cosas. ¿Sí? Si hablamos desde la psicología, pues si nosotros estamos en una relación amorosa, si nosotros estamos con un amigo, si nosotros estamos con la familia, y queremos de pronto expresar algo o hay una situación en particular, pues ahí se mueven muchas cosas emocionales. Está también lo que yo estoy buscando que me responda, qué estoy, o sea, lo que yo les decía de la intención, qué intención tengo yo de decir esto en este momento, ¿sí? En mi familia, con mi pareja, con mi hijo, ¿sí? Y creo que es algo muy importante de saberlo en qué posición estoy para yo poderme comunicar, pues respondiendo más, un poco más a la pregunta también como de Gina, y que haga también como algo que es importante que sepa de pronto o que complemente tu respuesta, pues porque sí, cuando estamos involucrados emocionalmente con alguien es mucho más difícil poder manejar esa comunicación, porque nosotros creamos como compromisos en esas relaciones. Yo estoy comprometido con el otro y por ese compromiso y por lo que yo estoy o conozco del otro, espero que me responda esto, pero muchas veces nos quedamos es con lo que yo estoy buscando que me responda y de pronto el otro no lo interpretó de esa manera. Yo creo que muchas veces la comunicación se convierte en algo muy ambiguo o paradójico, ¿sí? Porque definitivamente a veces digo o comunico algo, pero realmente en el fondo no sé, o sea, no es lo que quiero decir. Y muchas veces pasa eso, ¿no? En la comunicación. Ay, pero yo no te quería decir eso. Yo no quería que te sintieras de esa manera. Mi intención era que tú entendieras que estoy cansado o que estoy cansada. Pues realmente es que la comunicación no puede ser ambigua, la comunicación tiene que ser realmente con el pedido que yo estoy creando en ese momento cuando estoy comunicando y lo puedo poner, digamos, hasta como en ejemplo nosotros como relación, ¿no? Que es, bueno, mi pedido cuál es, pues estoy cansada, no me quiero levantar, porfa, haz tú el almuerzo o haz tú el desayuno. Ah, pues está claro, mi pedido es no me quiero levantar. Pero si yo le digo, estoy tan cansada, ay, sí, y ahora toca el almuerzo, ¿no? Pues no estoy comunicando nada. Mi intención está clarísima y pues si el otro me lee, pues perfecto, pero también el otro lo puede tomar desde otro punto y es como así que cansada y como por qué, no sé tampoco en la posición en la que está pues la otra persona y creo que sí es un tip muy claro de ser muy precisos en lo que yo quiero comunicar y en lo que yo quiero pedir cuando estoy diciendo algo. Creería que es algo importante. Digamos aquí, eh, me dice, me dice acá, ¿qué hábitos pueden fortalecer una mejor comunicación? Bueno, creo que ahí también va de la mano con lo que les acabo de mencionar, que es como ser muy
claros en lo que yo quiero realmente expresar en ese momento. Y si lo hablamos con las cosas que nosotros estábamos hablando también hace 8 días en nuestro live, es bueno, o sea, yo cómo estoy para poder comunicar eso, desde dónde estoy hablando, en qué contexto estoy para yo poder responder, porque si estoy, digamos, en un contexto laboral, yo diría que hasta debería ser mucho más claro porque no es personal, es algo, es una interacción continua, pero jamás el otro sabe de qué punto estoy yo, cuáles son mis experiencias, cuál realmente es mi conocimiento al respecto, y yo debería ser muchísimo más claro en saber qué es lo que quiero expresar y qué es lo que quiero decir. ¿Mm? Además, pues porque, bueno, ya ahorita seguimos con eso. Acá hay otra, Juancho, dice, ¿cómo escuchar a otros teniendo en cuenta que cada persona tiene su propia percepción y no desviar el contenido del mensaje? Creo que es lo que también estaba explicando, ¿no? Con el ejemplo de los niños, creo que es donde más aprendemos. Ser educador me enseñó a mí que no iba solamente yo a enseñar y a decirles lo que tú decías, ¿no? A decirles lo que yo quiero escuchar, ni lo que yo tengo en un salón 20, 30, 40 niños, cada uno piensa, opina y tiene cosas diferentes. Y si yo en esto pues trataré de responderlo, no sé, y ojalá se responda. Si yo sé que todos tienen una mente diferente y están pensando en otras cosas y algunos se eleva y otro está pensando esa idea que yo estoy transmitiendo de mil maneras, y lo que yo doy, que es teatro, la dicción artística en la edad escolar, en un colegio, en una escuela, en una universidad, pues no es como 2 más 2 son 4 y es así, ¿no? Sino es más empezar a conocerse desde niños, y ahí es donde yo empecé a escuchar a estas criaturas para yo poder aprender. Entonces no voy a cambiar mi percepción, y sí tengo que escuchar a 20 niños que piensan y opinan diferente. Entonces, había un autor que nos gusta mucho con Marianela, y si recuerdo el nombre lo digo al final o lo escribo, y es un profesor español y dice que los adultos somos unos niños empobrecidos. ¿Y por qué lo decía él? Él decía que él preparó también su clase y que entregó un ejemplo, para volver a los ejemplos, y entonces les dijo, en la hoja habían dibujados 3 papayas, digamos, 3 papayas. Entonces el profesor les preguntó a los niños, ¿cuántas frutas hay? Entonces el niño dijo 3. Entonces le dijo, no, una fruta, son 3, pero es una fruta, es papaya. Y el profesor se quedó con eso y se encerró y quería escuchar esa respuesta, y el niño pues ya le transmitiste un conocimiento y se fue con que era una papaya. Pues el profesor en su anécdota dice, después, como por cosas de la vida, llega en el libro de matemáticas un ejercicio, actividad número 23, y dice, si tengo 3 papayas y 2 bananos, ¿cuántas frutas tengo? Pues el niño colocó 2 y estaba mal entonces, porque son 5. Entonces tenemos que aprender que no solamente lo que nos han enseñado y lo que yo quiero escuchar es lo absoluto. La comunicación es algo maravilloso, y que cada niño puede tener un imaginario, que es lo que tal vez nos está diciendo esto, y no se va a desviar mi atención, pues tengo que enseñarle sumas, pues tendré que retractarme y decir, sí, hace 8 días o hace tantos dije que no eran 3 papayas, y si eran, perdón, no era una fruta, sí era una fruta, ya me enredé, y poder decirle también que yo soy un ser humano y que me equivoqué, pero que el objetivo de esto es la suma, y que ahí entre 3 papayas y 2 bananos, pues sí hay 5 frutas. Y poder tener en cuenta que el niño estaba pensando en otra cosa que también es lógica y que sí estaba razonando. Y así nos pasa con todas las personas. Queremos escuchar a veces lo que nosotros queremos. Sí, era desde su percepción, y para no caer como en esa trampa o más bien como en ese continuo miedo de no saber, pues cómo saber cuál es la percepción del uno y del otro, pues yo hago un ejercicio muy claro con mis pacientes, y sobre todo mis pacientes que son pareja. ¿Mm? Con las parejas que yo tengo, siempre les digo, ¿desde qué posición estás diciendo eso? ¿Qué te hizo sentir lo que él está diciendo? Porque a veces ni siquiera es que esa era la intención del otro, sino cómo lo siento yo, poniéndolo en uno, ¿sí? Primero es en uno. ¿Qué es lo que percibo yo? ¿Qué es lo que siento yo cuando me dice una cosa de esas?
¿sí? ¿Desde dónde lo estoy viendo? ¿Por qué lo estoy viendo de esa manera? ¿Sí? Y también identificar qué tipo de comunicación tengo, porque pues obviamente dentro de la comunicación verbal existen también como subcomunicaciones que son, bueno, está una comunicación que desde la competencia estoy compitiendo con el otro, ¿sí? Quiero competir en este momento, me estoy comparando, porque también pasa que dentro de la comunicación lo que hacemos es compararnos, haz que yo sí, tú no, ¿sí? O la competencia de yo hice más, tú hiciste menos, y son comunicaciones que no permiten, o más bien la comunicación también de mandato, de haz esto, haz lo otro. Eso no, o sea, son tipos de comunicaciones que realmente no hay, el receptor no deja mucho que, como que expresar y que pensar, ¿no? Pero pues que, sin embargo, sí es lo que se da continuamente y creo que también podría ser algo que ayudaría para que nosotros tuviéramos en cuenta cuando nosotros nos comunicamos con alguien. A veces es desgastante hacer el ejercicio, pero cuando lo hago muchas veces con mis parejas, ellos dicen como, ah, sí, tienes razón, no, sí, me estoy sintiendo así, no, estoy desde la competencia. Y otra vez dice, oh, otra vez estoy compitiendo. Y otra vez, no, me estoy otra vez comparando. Y es un sinfín de comparaciones y de ataques, ¿sí? O de quejas continuas que no generan absolutamente nada nuevo. ¿Mm? Mira, aquí escribieron una pregunta. ¿Sí la ves ahí, Juanchi? Escuchando, No, traigo a mi mente, es que se me fue. ¿Sí lo ves? Polcaví 11. ¿Sí lo ves? no. Escuchándolos traigo a mi mente la película Like a Star on Earth, donde un profesor de artes alaba la integridad de un niño, creo que es, pero cuando el resto del entorno no ayuda, es lo único que vale. Creo que eso es lo que dice, no sé si la viste. No alcancé a ver, no sé si la entendí bien, pero sí, sí vi la película y creo entender a qué se refiere, espero entenderlo. Pues vuelvo a otro ejemplo. Tenía un grupo de niños, estábamos haciendo una actividad de teatro, parejas, grupos de 3, grupos de 4, grupos de 5, y había un niño donde siempre lo rechazaban y lo rechazaban y no sabía por qué, y me quedé analizando y viéndolo y no lo querían en ninguno, ni en parejas ni en tríos, o sea, no tenía ni siquiera un par. Y yo decía, ¿qué pasa con este niño? Pues menos mal iba pasando una psicóloga de la institución y la llamé y le dije, mira, está ocurriendo esto, yo quisiera que tú te quedes hablando con ellos y yo me voy a ir con este estudiante afuera. Pues menos mal ella aceptó, empezó a hablar acerca de esto que estaba ocurriendo, pero yo no me centré en el grupo, sino que quería saber qué pensaba y persistía él para poder ayudarle, como tal vez lo que está diciendo él en la película. Pues fue sencillo, empecé a indagar y hablar y él menos mal empezó a tener una confianza y me dijo, es que yo tengo un problema, profe, un niño de tercero de primaria, y me dice, es que mi piel se reseca, entonces si yo estoy todo el día jugando o estoy acá, pues se miran mis uñas o lo que está pasando en mi resequedad de la piel, y yo lo que hago es lamerme. Entonces yo me echo saliva para quitarme esas líneas que me generó la resequedad de la piel. Y le dije, ¿a alguien más le has contado esto? Y me dijo, no, pues mi mamá es la que me echa crema en la mañana, pero pues la crema se acaba. No, pues no que se acabara el tarro, no que se le acabara el efecto en su piel. Pues lo entendí, hablamos con la mamá empezó a enviar la crema, nos comprometimos un par de docentes a echarle crema, y esto lo empoderó, empezó a transformarlo a él, ya lo aceptaba, era algo pequeño, pero que si no se ayudaba a este chico, pues se iba a perder, porque se estaba sintiendo rechazado por algo súper chiquilín. Y si no se hacía esto tan sencillo, decirle, hey señora, pues si él sufre de esto, pues traiga la crema que nosotros le echamos. Y eso empezó a sentirlo empoderado. Ahora, lo que él dice es, sí, pueda que yo lo empodere, pueda que el profesor empiece a empoderarlo y la sociedad lo absorba y lo consuma y lo hunda. Pues suele pasar. Y ahí es donde está el fortalecimiento del ser humano, que de eso ya sabes más tú, pero yo como pedagogo trato que desde las artes se fortalezca este niño y tenga la capacidad de hacerlo. Después a él no le puedo calificar en teatro lo mismo que a un chico que es súper extrovertido, que sale siempre al frente, que participa en todo, y este niño que es tímido, introvertido,
se arriesgó a salir al frente a hacer su examen de teatro, no habló muy bien, pero habló pasito, y así como sacó sí, que es lo difícil de calificar las artes y esto de la comunicación que estamos hablando, porque mi trabajo es sencillísimo, el teatro en las escuelas es para que aprendan a hablar en público, fácil, eso es, ¿para qué? ¿Para qué estudiamos en universidad privada? Entonces, lo empodero, pero la sociedad lo puede tratar duro y lo puede tratar mal, y uno en la vida tiene que tener muchas personas que te ayuden a tener un fortalecimiento para poder continuar, porque a todos nos ocurre que en algún momento de la vida nos van a pisotear, ¿no? Tal vez. Y tal vez esa persona que nos pisotee lo hace cuando son niños, a veces, y tú sabes más de lo que lo hemos hablado también, son un poco crueles, ¿no? Un poco crueles Claro, con pero este otro. mira que con ese ejemplo que tú das también podemos identificar muchas cosas, ¿no? Como digamos el niño no se comunicó antes con un adulto. Está bien, de pronto le daba mucho miedo, sí, fue porque tú viste esa reacción de rechazo dentro del grupo para que tú como adulto dijeras aquí está pasando algo y venga, yo me comunico con él o saco también como esa información para ver qué es lo que le está sucediendo. Y yo creo que es que ese es como el papel tan difícil dentro de la pedagogía, ¿no? Que es una constante comunicación y con diferentes como etapas evolutivas, si lo queremos ver así. Entonces estamos con pares en donde lo que no queremos es la competencia, sino más bien venga, unimos nuestras fuerzas para que esto sea lo mejor que nosotros podamos dar dentro del ambiente educativo, ¿sí? Pero también venga y cómo nosotros nos acercamos a los estudiantes para saber exactamente qué es lo que les está ocurriendo, ¿sí? Y tras del hecho también ver la particularidad de cada estudiante, pues porque es que no se nos puede olvidar que ellos son individuos, es decir, cada uno viene con sus miedos, con sus experiencias, con todo lo que hemos nombrado, y si de pronto tú no te hubieras acercado, este niño hubiera seguido sufriendo de alguna manera. Y creo que desde ahí también estás respondiendo mucho como a nuestra segunda pregunta, que es la importancia de la comunicación, ¿sí? Para evitarnos también muchas situaciones, para evitarnos un conflicto más, para evitarnos que otros sufran de alguna manera, digamos, como ahorita con este estudiante, como lo mencionabas, ¿sí? Y digamos, y también viene el papel de los papás, si los papás te hubieran dicho, o sea, si yo no sé, si soy un papá poco receptivo, pues voy a decir, no, no es eso, es que son los niños que quieren hacerle el daño. Pero diste con unos papás que dijeron, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? Ah, bueno, yo paso la crema, no sabía que estaba ocurriendo esto. Eso depende, es una comunicación constante en cada uno de los contextos. Y si se rompe en algún momento, pues generamos a veces un daño enorme. Pues lo estoy percibiendo así y le hice ahí como un análisis rápido a lo que tú estabas mencionando, ¿sí? En tu ejemplo, porque me parece que se ve absolutamente todo. Como tú también le das esa información de pronto, no sé, a otro docente, al director de curso, o de pronto te comunicaste con la psicóloga, luego comunicarlo a los papás, luego qué se genera a través de eso, ¿sí? Y luego empoderar al niño y también crearle a él un autocuidado, que también él exprese lo que está sintiendo, que él también pueda decir, no, es que me siento mal por esto. Es que creo que el miedo sí se apodera muchas veces de nosotros y creemos que todo está como explícitamente dicho y realmente no, ¿sí? Es necesario comunicar muchas cosas. La comunicación es ahí la importancia, ¿no? De poder conocer al otro y de poder ir creando ese tipo de relaciones. Mira, acaba de llegar una pregunta. Yo tengo un hermano que era un poco difícil después del golpe de una muerte que tuvimos en la familia y ahora 20 años después es muy diferente. Es súper. Bueno, también es que muchas veces cuando nosotros tenemos pues experiencias traumáticas o cosas que nos hacen como que nos remueven las fibras, ¿sí? A veces también generamos un cambio muy grande, también porque que queremos construir nuevas cosas, ¿sí? Queremos construir, a veces también las tragedias nos unen muchísimo. Es decir, yo porque le saco valor a otras cosas, ¿sí? A veces estamos más alejados de lo que nosotros realmente creemos. ¿Mm? Y creo que eso también nos da pie, Juan, para que pasemos al siguiente, a nuestra, a ver, ¿qué hora es? Uy, nos quedan 10 minutos. A nuestra última, Opa. a nuestra última pregunta que era de, eh, ¿cómo es? ¿Cómo influye entonces la comunicación en la construcción de mis relaciones? Que creo que lo hemos venido desarrollando igualmente, ¿sí? Ah, bueno, mira, acá dice, el problema de la comunicación es que debe ser bidireccional, concreto y claro. En estos días
Tener las tres es complejo, ya que hay muchos distractores. Sí, y creo que tú también lo mencionaste, ¿no, Juanma? Con respecto a ahora la comunicación virtual, pues es lo que, pues mira nomás cómo estamos nosotros, ¿sí? Aunque estamos intentando que sea mucho más cercano para que todos podamos participar. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de una comunicación por chat, me parece que ahí sí es lo más ambiguo que pueda haber, muy subjetivo, y creo que eso también a uno le genera pues muchas dificultades y yo he visto muchas dificultades ahora en parejas y en familias con respecto a esto. Y hay ejemplos clarísimos, es como, pero ¿por qué te pusiste de mal genio? ¿Y en qué momento se dio cuenta dentro de una conversación que yo estaba de mal genio? ¿No te ha pasado a ti? ¿Qué opinas tú también al respecto? Pues tratando de hablar de estos dos temas que se nos fue el tiempo volando y qué bueno, qué chévere poder tener una charla porque nosotros hemos ido construyendo y nos arriesgamos a hablar esto de la comunicación porque nuestra relación de pareja se dio mucho de aprender a comunicarnos, ¿no? Tuvimos que aprender a comunicarnos y no es como otras personas que dicen que hemos luchado por el amor, no, no es una lucha, sino un aprendizaje. Y creo que ahí es la diferencia. No luchar porque él me quiera, no luchar porque ella me entienda, no luchar, no estoy luchando, estoy aprendiendo en pareja. Y en eso es importantísimo la asertividad de lo que yo puedo y no tener ese pensamiento de que la otra persona, como es mi pareja, pues ya me tiene que entender. Y dentro de esto que hemos hablado, que hemos tratado de escribir cosas, que tenemos en mente muchos proyectos, desde haber construido nosotros la pareja que hemos tratado de llevar, que no es fácil, pero que ha sido hermoso poder aprender en conjunto y poder comunicarnos. Nuestra clave de seguir juntos es la comunicación. Y esa comunicación no quiere decir que tengamos diferencias, sino aprender a escucharnos dentro de esa diferencia. Y en estos días hablábamos, ¿no? Estábamos desayunando Sí. y te dije, vamos a escribir un capítulo en el libro que se llame La teoría de la arepa y el huevo. Les Y te dije, presento la teoría de la tenemos que tenemos que escribir este capítulo porque aquí radica nuestra comunicación. Y tú dijiste, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Entonces, claro, yo lo puse como un poco teatralizado y un poco de obra de teatro. Y te dije, claro, tú estabas haciendo el desayuno y muchas veces me habías preguntado, ¿cómo quieres, qué huevo quieres? ¿Este de la izquierda o este de la derecha? Y yo te dije, cualquiera. Y tu cara fue, y yo apenas te vi esa cara yo dije, ella está diciendo, Juan Manuel no es capaz de decidir ni siquiera entre este huevo o este huevo y le estoy dando la posibilidad. Entonces yo te dije, es que, amor, no importa qué huevo me des, porque a mí no me importa si el huevo está tibio o está duro. En cambio a ti sí te gusta el huevo blandito, te dije, ¿cierto? Pero la arepa a mí sí me gusta tostada y a ti te gusta blandita. Entonces la arepa que está tostada es para mí, gracias. Y con ese solo ejemplo, que pareciera una estupidez, pero se va a llamar la teoría de la arepa y el huevo, es que si ya somos directos y le puedo decir, amor, es que a mí sí me gusta el huevo con piscinita, como dices tú, pues ese huevo va a ser para ti. Y si en algún momento en la cocina se te fue la mano y se te volvió duro uno, pues ese me lo puedo comer yo, porque yo no le tengo problema a eso. Y en eso tan pequeño que hubiera podido ser un conflicto, pues radica poder comunicarse y decir qué quiero y qué no quiero y de qué manera soy capaz de decirlo sin que suene feo. Y es lo que creo que hemos tratado de hacer los dos y ese capítulo va a salir en el libro. Sí, tenemos, ya aprendimos de la teoría de la arepa y el huevo, yo creo que no se les va a olvidar, ¿sí? Porque llega el punto en donde comprendemos también pues los gustos del otro, saber qué cosas pueden molestar, qué cosas no pueden, pero todo eso es un proceso. Esto no se da pues fácilmente, uno tiene que pasar por muchísimas etapas y creo que sí la vamos a construir con calma, ¿no? A ver cómo vamos, a ver si nos volvemos famosos con nuestra teoría. Tal vez no, pero vamos a ser felices. Tal vez no seamos famosos, pero vamos a ser felices de poder hacerlo. Sí, además que creo que el poder tener estos espacios, pues con todos los que han compartido con nosotros, es supremamente gratificante y también nos ayuda a crecer a nosotros, pues como personas, como profesionales. Y más que hablar de teorías, lo que más nos gusta es hablar como desde lo humano y de cada una de nuestras experiencias, pues basados en nuestras profesiones, que es lo más hermoso. Sí, creo que nos quedan exactamente 7 minutos para que podamos responder si quieren otras preguntas y las vamos respondiendo. ¿Sí?
No olviden que nosotros estamos intentando y vamos a ver si perdura de todos los domingos a las 6 de la tarde hacer un live de diferentes temas. Pongan ahí temas también de una vez que a ustedes les gustaría. Bueno, dice, mi Mari, sería bueno, lindo una charla para las parejas, que abarque todo el tema de problemas, soluciones a estos problemas, cómo tolerar a mi pareja, etc. Sí, sí me han dicho mucho lo de las parejas. Listo, mi Jenny. Ese puede ser entonces uno de los temas también que nosotros podamos plantear para nuestros live. ¿Mm? Y pues ustedes me dicen, y de una vez que venga entonces Juanma y hablamos también de nuestras experiencias. De ahí nos dijeron que famosos, famosos no, pero gorditos sí. ¿Sí escuchando? Bueno, no se les olvide también que, bueno, escriban ahí los temas y las preguntas. Y también no olviden que estoy ahorita manejando todo de manera online, ¿sí? Que estamos con psicoterapia online. No duden en escribir sus experiencias para también responderles, para poder también que compartamos un espacio, así sea por chat, y poder tener sus, pues, o sea, sus preguntas, sus comentarios. A mí me encanta esto. Siento miedo al decir las cosas y las otras personas por temor a que se enojen o me juzguen. Eso pasa mucho y lo hemos también hablado, ¿no? En mis diplomados y talleres que he dado a universidades del arte de hablar en público, a veces, bueno, una cosa es que pensamos que así somos y como así somos, pues de malas. Y a Sí, veces nos han enseñado esto que está mal. Es que yo soy así y de malas. Es que ese es mi tono de voz y de malas. Es que yo pues pienso así y de malas. Y ese de malas no es tan de malas. Es que yo tengo una manera de pensar, es que yo puedo tener un criterio, yo tengo un punto de vista ante las situaciones, ante la política, ante la religión, ante las artes, ante una película, pero tengo que saber decir las cosas. Decir lo que pienso no siempre quiere decir que todo lo tenga que decir de la manera en que se me viene a la cabeza, y lo digo porque puedo también ofender. Entonces, si a mí no me gustan que me ofendan y me digan cosas, así las diga, pues es una primera cosa en saber cómo voy a expresarlo y cómo lo voy a decir y cómo lo voy a transmitir, porque también tengo que pensar que puedo transgredir ante el otro. Y es algo que pasa muy común. Esto no me gusta a mí porque uno sí trata de cambiar siempre, y ya no me gusta esa frase, es que yo soy así y de malas, es que yo me comporto de esta manera y de malas. Fue algo que se transformó en mí y que creo que si pude yo cambiarlo, pues se puede cambiar en las personas que quieran hacerlo. Y cuando lo haces, pues va a ser una manera más fácil de comunicarse. Y tener miedo a que te juzguen o te digan, pues otra vez, métase a una clase de teatro al menos. ¿Por qué? Porque usted cuando... Dime. no, 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 tranquilo. Termina para que podamos responder las últimas preguntas. Termina, termina. Bueno, lo otro era que ser juzgados, pues imagínense, o pónganlo en un contexto más grande, una gran película con una gran producción, con gran dinero, vas a verla y tú eres capaz de decir, no me gustó, me pareció muy mala, y hay un trabajo inmenso detrás de eso y tuviste la capacidad, entonces, ¿por qué a ti no te pueden juzgar? Ahora, que tú no te vayas con ese juzgamiento. Cada que tú hables y des un punto de vista, va a haber gente que esté de acuerdo con lo que dices y va a haber otra gente que no. Hoy en Claro, lo que hablamos va a haber gente que se identifique con lo que dijimos y otra gente que que colgó no. y se fue del live. Y eso pasa siempre. Sí, además que creo que hay algo importante frente a lo que acabas de decir y creo que eso también ayuda a responder la siguiente pregunta y es que esa impulsividad que nosotros a veces manejamos dentro de la comunicación también es porque reprimimos muchas cosas. A veces se da, no quiere decir que sean siempre, o sea, un 90%, pero sí la mayoría de las veces reprimimos tanto todo lo que nosotros sentimos que de un momento a otro pues explotamos y decimos todo de la peor manera y ahí sí ya somos cero asertivos. ¿Sí? Y no estamos construyendo absolutamente nada. Yo creo que es un tema que nosotros podríamos desarrollar mucho más y si ustedes quieren podemos hacer como una parte 2 para poder como responder a todo lo que ustedes nos están diciendo. Bueno, ahí nos dicen que somos geniales, que nos aman. Es difícil saber si somos asertivos o no. A la comunicación, como han mencionado, esta se influencia en muchos factores, pero estas muestras de acciones son importantes al escuchar y ver a otros. Bueno, nos quedan exactamente 15 segundos. Sí, es muy difícil y hablar de la asertividad también es como una herramienta dentro de la comunicación y podríamos hablar hasta de las herramientas que existen dentro de la comunicación. Rápido, película, Juanchi. La historia de un matrimonio. Listo, perfecto.